La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí en esta tarde, hemos escuchado en más de una ocasión historias acerca de la esclavitud. A modo de ejemplo, cuando estamos cursando la primaria o la secundaria, pues allí en los textos que se nos da como para estudiar, especialmente esos que están relacionados con la historia, pues encontramos precisamente este tipo de historias acerca de las potencias europeas cuando hicieron viajes de expedición a este nuevo mundo que se conoce como América, con el propósito de colonizar a esas nuevas tierras. Este periodo está marcado por la esclavitud tanto de las personas nativas como también esclavos procedientes de otros lugares del mundo, especialmente de África. Las potencias europeas que colonizaron nuestro continente, ellos traían esclavos de aquella región del mundo, del continente africano, y pues nos hemos dado cuenta del trato de la vida que ellos llevaban en un estado de esclavitud. Escuchamos historias de crueldad y esas historias a veces nos deprimen, también a la vez nos enoja bastante. Pero también cuando llegamos a ese punto de la historia donde los pueblos o las personas individualmente alcanzan su libertad, después de tantos años de estar luchando con esta condición de esclavitud, nos alegramos también al darnos cuenta de cómo muchos de estos que estuvieron en esta condición de esclavitud opresiva obtuvieron o alcanzaron su libertad que más deseaban en sus vidas. Sabemos a través de la historia que muchos de ellos fueron sometidos a tratos inhumanos, a unas condiciones, en verdad, hermanos, que usted puede pensar, esa manera de tratar a otro ser humano no es correcto, deshumaniza a las personas. Y durante ese tiempo, pues, muchos se resistieron a esa condición. Algunos fueron muertos, fusilados. Otros sobrevivieron a la esclavitud y lograron romper los grilletes de esa condición en busca de la libertad. Sus historias quedaron registradas de alguna forma y son narradas por muchos de cómo la esclavitud pues deshumanizó, pero también cómo al final los originarios de estos pueblos o otros que venían, como le decía, de África, pues alcanzaron la esclavitud, alcanzaron más bien la libertad deseada. Hay un caso que se ha documentado tanto en libros como también en la historia, en la televisión. Hay una historia para las personas adultas en forma de película, para gente mayor o mayor de edad, pero también hay otra, esa misma historia se lleva a través de, como si fuera una animación, un dibujo animado, donde se habla del caso de Harriet Tubman y el ferrocarril clandestino. Esta mujer nació siendo esclava en Maryland, Estados Unidos. Ella escapó hacia el norte en el año 1849, pero una vez que ella consigue su libertad, lejos de conformarse con esa libertad ya obtenida, arriesgó su vida regresando al sur en más de 13 ocasiones para guiar a cientos de personas esclavizadas hacia la libertad a través de lo que se conoce como el ferrocarril clandestino. Es una historia realmente asombrosa, impactante,
de cómo ella luchó por obtener la libertad. Es muy triste nacer en una condición de esclavitud, pero cuando una vez ella está en esa condición de libre, busca a toda costa también que otros que están en esas condiciones sean puestos en libertad. Cuando abordamos estos temas, nos detenemos a pensar sobre lo difícil que es estar en tales condiciones. Nosotros no hemos estado en una condición así, pero qué difícil pudo haber sido para las personas en aquella época o a través de la historia estar en una condición de esclavitud. Sobre lo terrible que sería ser esclavo y estar en una autoridad, bajo una autoridad opresiva. Y cómo, hermanos, también la libertad da un nuevo comienzo que cambia la vida para siempre de las personas que se han encontrado bajo esa condición. No nos imaginamos nosotros, pensamos, se nos hace difícil, o es a través de la literatura, a través de las películas, a través de los documentales que se hacen, que empezamos a ser un poco más conscientes de las cosas que sufrieron aquellas personas que estuvieron en un contexto muy difícil. Eso nos trata como de sensibilizar un poco y nos hace sentir un poco empáticos con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora gozamos, o siempre hemos gozado, no creo que aquí alguien haya nacido esclavo, pero los antepasados desearon una libertad en sus vidas, una libertad de sus pueblos, una libertad de sus familias, una libertad también individual. ¿Por qué les hablo acerca de la esclavitud y cómo la libertad da un nuevo comienzo a una nueva vida, a una vida que siempre sería mejor para las personas que han estado bajo ese contexto? Les hablo de esto porque el libro de Éxodo es una narración histórica del pueblo hebreo bajo estas condiciones. Se narra en el libro del Éxodo cómo es que llegaron ellos a este país. Y cuando ellos llegan al país de Egipto, nos dice en el libro de Génesis, al final, cómo fueron recibidos ellos con una bienvenida muy notable por las autoridades egipcias de aquella época. Ellos llegaron, los hebreos, a este país por medio del patriarca José. Pero al pasar del tiempo, también nos dice la narración bíblica, en el caso ya entrando en el libro de Éxodo, que en Egipto se levantó un rey que no conocía a José. Y este rey que se levantó tuvo miedo de que el pueblo se levantara contra ellos. Tuvo miedo porque el pueblo estaba en crecimiento. Éxodo 1, versículo 12 y 14. Y en Éxodo 5 se dice cómo la opresión fue en aumento hasta que se volvió algo insoportable para el pueblo hebreo. Y a través de la narración nos damos cuenta cómo es que Dios estuvo operando con fuertes plagas para convencer al faraón de que dejara en libertad a su pueblo. Sin embargo, hemos estudiado hasta este momento que el faraón se resiste a pesar de las calamidades que Dios les envía a causa de la negativa que faraón tuvo de liberar al pueblo. Dios anteriormente le había prometido a Moisés y a este pueblo hebreo que ellos iban a ser libertados, que iban a salir de esa condición y que ellos iban a tener un nuevo comienzo, una nueva vida. En Éxodo 6, versículo 1, Dios le dice a Moisés de cómo se iba a lograr esa libertad. Él le dice, con mano fuerte los dejará ir. En otras palabras, los hará libres y con mano fuerte los echará de la tierra, de este lugar. Entonces, hermanos, vemos nosotros que el pueblo de Israel está en esa condición
y Dios se ha propuesto y Dios ha prometido que los va a hacer libres, libres de la esclavitud. Ahora, esa libertad que ellos van a tener va a ser una vida nueva, va a ser una manera diferente que ellos van a empezar a experimentar en cuanto a una nueva identidad. Hoy en esta tarde quiero hablar acerca del comienzo de una vida nueva, de pasar de ser esclavos a ser libres. Y una nueva identidad de ser reconocidos como esclavos, ahora son reconocidos como agentes libres, como personas en libertad, como un pueblo libre ahora. También les quiero enseñar que esta nueva vida de identidad, Dios le da un recordatorio a este pueblo de cómo obtuvieron esa nueva vida y esa nueva identidad y esa salvación en Dios. Y finalmente quiero hablarles que el comienzo de una vida nueva y la libertad exige un acto de fe de parte del pueblo hebreo. Esas tres cosas son las que quiero abordar en este momento. Ahora, les he dicho anteriormente, y ustedes saben, que toda la narración no la leemos, porque es bastante. Hay muchas cosas que dice el texto en el cual vamos a ver en esta ocasión, detalles que son muy importantes, pero no los voy a tocar todos, porque eso me ocuparía, no sé, mucho tiempo, hermanos. Entonces lo que voy a hacer con este mensaje es solamente resaltar las cosas más sobresalientes y los detalles dejarlos a un lado. Lo más notorio que quiero exponer va a ser acerca de las cosas que resaltan más en el texto. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 12, versículo 1. El tema que le he puesto a esta enseñanza es vida nueva, nueva identidad. Nueva vida, nueva identidad para el pueblo de Dios. Y como primer punto, el comienzo pues de esa nueva vida y esa nueva identidad. Éxodo versículo 1 y 2 del capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hasta allí. Tal vez usted se está preguntando, hermano, en la otra ocasión vimos el capítulo 10 y básicamente fue el capítulo 10, digamos. ¿Qué no nos toca ahora continuar con el capítulo 11? Sí, así debe de ser, hermanos, si llevamos la secuencia. Pero esto lo vamos a ver para la próxima semana, porque hoy nos vamos a centrar únicamente en el capítulo 12 y parte del capítulo 13. Lo que vemos pues, después de explicarles esto, en el verso 1 dice que Dios habló nuevamente a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Y el versículo 2 les da instrucción acerca del nuevo calendario que ellos van a tener como nación, como pueblo. Ese calendario que Israel necesita o que Dios va a establecer va a ser diferente al calendario que llevan los egipcios. Dice el Señor en el verso 2 que este mes será el principio de los meses. Para ustedes será el primero en los meses del año. Hermanos, Israel tenía un calendario civil, pero también Israel tenía un calendario religioso en el principio de la primavera. En este mes que se refiere aquí es el mes, un
que se conoce como el mes de Abib. Y este mes, más tarde sería cambiado cuando fueron exiliados en Babilonia, se cambió por el mes con el nombre del Nisan, el mes del Nisan. Es el mes que corresponde a entre marzo y abril. Otros dicen que entre abril y mayo del calendario nuestro. Pero ¿por qué hablamos sobre esto? Usted me puede decir, si nosotros no estamos siguiendo el calendario judío, nosotros tenemos nuestro calendario gregoriano, es el que nos utilizamos. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Tendrá algo relevante hablar sobre esto? Bueno, si tiene algo de relevancia, porque son palabras de Dios. Y todo lo que Dios dice en su palabra es relevante, es importante. El Espíritu Santo quiso que se escribiera y que nosotros tuviéramos la información necesaria acerca de lo que Él dice en su palabra. Esto que les digo en cuanto al mes de Abib, que después fue cambiado al mes del Nisan, que corresponde entre abril y mayo, o marzo y abril, algunos piensan, es importante porque el verso 2 dice, este será el principio de los meses. Y la palabra principio es el comienzo. En este sentido, lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel es que ellos van a tener un nuevo nacimiento como nación, como una nación de Israel. Va a ser algo nuevo para ustedes. Vamos a dejar lo pasado y vamos a comenzar con algo diferente. Ustedes hasta este momento son un pueblo desconocido, son un pueblo chico, un pueblo que está bajo la opresión de Egipto. Hasta este momento los conocen de esta manera, pero a partir de hoy ustedes van a ser una nación diferente, van a ser un pueblo nuevo. Ahora, hermanos, Dios le dará una nueva identidad a este pueblo, esclavo, lo hará libre. La condición pues de la esclavitud no sería para siempre, llegaría al fin. Su libertad de estas personas había llegado, su opresión había terminado. ¿Se puede imaginar la reacción de la gente después de tantos años, de siglos, estar en esa condición? Y finalmente recibir una noticia como tal de parte de Dios, hoy es el comienzo de una nueva vida para ustedes. ¿Qué reacción, qué emoción puede sentir una persona en esa condición? ¿Se pueden ustedes imaginar las emociones y sentimientos que expresaron ellos? ¿Qué le podría decir un padre a un hijo? Hijo, mira, mis padres fueron esclavos y luego mi abuelo fue esclavo y luego mi tatarabuelo estuvo en esta esclavitud. Yo estoy como esclavo, pero ahora tú como nueva generación, tú no vas a tener por qué pasar por esta experiencia. Tú vas a ser un hombre libre, así como también yo en de lo que dice Dios y lo que ha prometido, vamos a ser libres. Ahora tú no tendrás por qué trabajar, ser oprimido. Bueno, no porque el trabajo fuera malo, pero trabajar en esas condiciones tan opresivas, tan inhumanas, el trato que se les dio, ahora tú no vas a pasar así. Tú vas a tener una nueva vida, vas a tener una nueva identidad como también yo la voy a tener. Es algo, hermanos, de veras grandioso y maravilloso que a un padre le pueda decir eso a su hijo acerca de la libertad que ellos tanto están añorando. Jamás seremos esclavos y tampoco tus hijos. Tendremos nuestra propia tierra. Descansaremos de estos trabajos tan agobiantes. Seremos pues personas libres. Lo que cabe resaltar, hermanos, es que estas personas ahora iban a recibir un nuevo estatus social, legal, se puede decir también. Una nueva pues identidad. Porque ahora iba a ser el pueblo redimido de Dios. Llegó pues el momento de que la promesa que Dios le hizo a Moisés en el desierto se materializara finalmente y llegara
a esa culminación, esa promesa de parte de Dios. Es importante, hermanos, que pensemos en esto, porque más adelante quiero hacer una conexión de lo que Dios hace o de lo que Dios ha hecho en nosotros también. Entonces, Dios les da un nuevo comienzo, les da nueva identidad, les da nueva vida a esta nación, y Él en este versículo está ya hablando de esa nueva vida ahora que Dios les otorga. Pero la nueva vida que ellos van a tener y esa nueva identidad, nunca la deben de olvidar, la deben de recordar. Y por eso Dios les da un recordatorio a ellos de cómo obtuvieron esa vida y esa identidad y esa salvación de la muerte también, porque vamos a hablar sobre la muerte. Dios les habla y les dice a ellos, nunca olviden esto, jamás lo pasen por alto. Ustedes tienen que tener el cuidado de que esto que yo hago con ustedes como pueblo, como nación, tiene que pasar de generación en generación. Y cada generación posterior a ustedes tiene que estar recordando de lo que yo hice a favor de ustedes, liberándolos de Egipto. Dice el versículo 12, versículo 21. Fije sus ojos allí en esta parte de la escritura. 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Este recordatorio es a través de lo que se conoce como la Pascua. Hemos escuchado mucho acerca de la Pascua. Y en el mes de abril, aquí en México, en Zacatecas, no sé, en otras partes del mundo, pues es que es semana de Pascua, dice la gente. Es la Semana Santa, es Pascua. Y pensamos, ¿qué es Pascua? Escuchamos frecuentemente acerca de esta palabra. Pues hermanos, la Pascua es algo muy importante, es una festividad, una institución que Dios establece para este pueblo que va a ser libertado. Este es un recordatorio para ellos a través de la primera institución que Dios da a este pueblo, para que ellos pudieran recordar la protección que Dios les dio de la muerte y también la libertad que obtuvieron en Egipto. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Éxodo 12, versículo 14, dice, y este día os será de memoria, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios le está diciendo, esto que yo les digo lo deben de recordar, lo deben de celebrar para siempre. Y el versículo 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y hay otros pasajes, en el 42, es Dios hablando también, diciéndole al pueblo, y esta noche de guardar para Jehová, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y así, hermanos, llegamos al 13:16 también, donde Dios le dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Está hablando Moisés al pueblo. Entonces, ellos tienen que recordar, no se les debe de olvidar quién eran y que ahora son después. De generación en generación tienen que recordar esto. Ahora, la Pascua. Escuchamos acerca de la Pascua. Y Dios da instrucciones acerca de la Pascua. Se nos dice en el versículo
del 1 al 11, esas instrucciones que ellos iban a tener. Dice el versículo 3, se tomará un cordero por familia. Dice el versículo 5, será sin defecto, macho de un año. Dice también que será guardado durante 4 días y será inmolado durante las 2 tardes. Versículo 6. La sangre será rociada en las extremidades de las puertas. Versículo 7. Además será una señal de protección de la muerte. El versículo 13 nos habla acerca de esto, porque dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, aquí se da instrucción acerca de la Pascua. Los judíos tenían que agarrar un cordero de 1 año, limpio, sin defecto, macho, y tenían que sacrificarlo, inmolarlo, y después de inmolarlo, tenían que escurrir la sangre, sangrarlo, y después juntarse con familias y empezar a celebrar esa Pascua. La sangre, pues tenía que ser vertida en los dinteles y puntales de las casas, y eso lo voy a explicar más adelante. Esto es lo que se conoce como la Pascua judía. Y sabemos acerca de eso. Pero ¿qué significado tiene esto? ¿Qué podemos extraer de significado para el pueblo judío? Bueno, el significado principal de la Pascua viene precisamente pues de ese evento histórico que se celebra en el Éxodo. La Pascua conmemora la gran liberación que transformó a la multitud de esclavos en pueblo de Dios. Es una celebración, hermanos, es un recordatorio donde ellos van a estar pensando esto por generaciones. Habla acerca de la libertad de Israel para servir a Dios voluntariamente también. La Pascua lo está dirigiendo al Sinaí. El Sinaí indica la aceptación voluntaria de Israel de una distinción especial ahora y una misión que ellos van a cumplir ahora como pueblo. Existe una estrecha relación de Israel entre lo que es la Pascua y el Éxodo. Podemos hablar del Éxodo de Israel porque tenemos la Pascua. Este da inicio a la salida del pueblo de Egipto. Estamos hablando donde el pueblo de Israel va a tomar una conciencia de que él está sirviendo a un Dios santo, temible y poderoso que los está libertando. Eso es la Pascua, hermanos, básicamente una conmemoración de pasar de esclavitud a la libertad que Dios da. Entonces, esa Pascua no se trataba de un ritual de sangre que ayuntaba a un Dios airado. No se trataba de eso, hermanos. Más bien se trataba acerca de la gracia divina de Dios, que Dios les había brindado la protección preventiva en medio del gran juicio que iba a traer al pueblo de Israel. ¿Cuál era ese gran juicio que iba a traer? Bueno, la última plaga está relacionada con la muerte de los primogénitos. O sea, las personas, los egipcios, iban a sufrir esa muerte de su primer hijo. Todos, hermanos. Y esto pareciera que también podría alcanzar a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero ¿qué hace Dios? Para proteger a los primogénitos del pueblo de Israel, pues les da estas instrucciones para que ellos puedan obedecerlas y poder escapar de esa muerte tan inminente que venía sobre la tierra de Egipto.
Ahora, hermanos, le digo, no es un ritual para ahuyentar la ira de Dios, como si Dios fuera un Dios airado, sino más bien habla acerca de la gracia, de la seguridad y de la protección que Dios les da a este pueblo ante una muerte inminente para los primogénitos. Esta protección era parte pues de esa identidad del Señor y del plan que Él había realizado. Dios pues había descendido para hacerlos libres. Este milagro radica más bien en que ellos respondieran a ese amparo y a esa protección que Dios les había dado. En eso consistía pues que ellos pudieran responder correctamente a la protección que Dios les da. Hermanos, es algo interesante porque dice el verso 12 el 13 que les había leído al principio: yo pasaré de vosotros. Dice Dios que cuando ellos pusieran esa sangre en las puertas, o sea, en los extremos y en el poste de arriba, el ángel destructor, el ángel de la muerte, iba a pasar por alto. Y eso sugiere pues, como le digo, protección. De hecho, este pasaje, cuando dice pasar por alto, es una imagen, esta palabra da una imagen acerca de lo que se escribe en algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde se habla de una ave que está revoloteando con sus alas y está protegiendo a sus crías, a sus polluelos en el nido, o sea, que los está protegiendo de esa manera. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que cuando vea la sangre en las puertas, Él mismo estará protegiendo a este pueblo de esa plaga tan devastadora como una ave protege a sus crías en el nido. Así como cuando el Señor Jesús dice: ¿cuántas veces quise, Jerusalén, extendí más bien mis alas y juntarte y darte esa protección, y no quisiste? A eso se refiere pues cuando dice que Dios pasará por alto. Ahora, esto, hermanos, trae pues la protección de Dios para este pueblo nuevo. Y más adelante se dice que la Pascua se tiene que comer asando el cordero, acompañado con panes sin levaduras y hierbas amargas, en el versículo 8. Así lo dice. Y que también lo que sobrara tendría que ser quemado. Hay muchos detalles que quisiera yo abordar y explicar, pero no lo voy a hacer, hermano. Solamente lo voy a decir brevemente. Ahora, la Pascua tenía que comerse con panes sin levadura y también con hierbas amargas. El pan sin levadura representa más que nada, hermanos, se hacía y representaba que no se puede hornear el pan y esperar hasta la mañana siguiente a que fermentara la masa, porque en ese momento tendrían ellos que salir en esa misma noche. Tenían que salir de ese país. Y las hierbas amargas les tendrían que recordar a los judíos acerca de la experiencia tan amarga que ellos pasaron en Egipto. O sea, los panes sin levadura y las hierbas amargas siempre tienen que estar recordando a estas personas sobre esa aflicción, ese dolor y esa amargura que vivieron en este país. Tienen que recordar acerca del duro trabajo que ellos sufrieron. Éxodo 1, versículo 14. Y también dice que esa Pascua tendría que ser comida rápidamente, tendrían que llevarlo a cabo preparados para salir de Egipto. En el versículo 11 dice que tenían que tener ceñidos sus lomos, su calzado, sus pies y su bordón en su mano, y la van a comer apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, era rápido lo que tenían que hacer, hermanos, esa noche.
Sería algo incómodo para comer con un bastón en la mano. Pero nuevamente esto representa la necesidad de estar listos para moverse en cualquier momento. Ellos tenían que desplazarse rápido. A la voz de ya, cuando Moisés les diera las instrucciones, Dios dijera, marchen, salgan ahora, tendrían que moverse así el pueblo. Hermanos, ahora, este pueblo que comienza una vida nueva, una libertad, una nueva identidad, se exige que ellos tengan un acto de fe ante Dios. Ellos tenían que tener fe, tenían que tener confianza en lo que Dios les dice. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué requería un acto de fe? Porque se requiere fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de nuestro Dios. La mera aceptación intelectual no sería suficiente. Oh, sí, Dios va a hacer esto. Él lo dijo. Pero tendrían que ellos responder a través de creerle, de confiar a Dios y hacer lo que Él les había indicado. Había que creer la palabra del Señor. Había que creer que cuando ellos mataran ese cordero, lo comieran, así con todo lo que se les dijo, y que cuando pusieran esa sangre en los postes de la puerta de su casa, tenían que creer que la sangre del cordero los protegía de esa muerte de los primogénitos. Tenían que confiar. Ellos tenían que actuar conforme a esta creencia, aplicando la sangre del cordero al umbral. Eso que les digo. El principio, hermanos, aquí es muy claro. Es claro el principio. La fe verdadera, la fe genuina, obedece. Si ellos no hubieran creído, no hubieran obedecido. Pero como creyeron, obedecieron. Entonces, cuando una persona realmente cree y tiene fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, obedece. Decir que uno cree y no obedecer, eso no es verdadera fe. Y la consecuencia de no obedecer lo que Dios había dicho sería la destrucción de los primogénitos. Ellos tenían que creer para ser salvados mediante la sangre de la Pascua, del Cordero. Ellos tenían que confiar pues en la palabra de Dios y hacer lo que se les había ordenado. Si alguien hubiera cuestionado, diciendo, a ver, espérate, a ver un momento, esperemos, nos detengamos por un tiempo para pensar en esto. Yo creo que no es lógico rociar sangre en las puertas para que Dios nos proteja de la muerte de nuestro hijo mayor. ¿Qué hubiera pasado si alguien se hubiera negado del pueblo de Israel a decir, no se me parece lógico esto? No va a ser posible que Dios nos va a proteger de esta muerte de primogénitos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si alguien no hubiera creído, no hubiera respondido con confianza a Dios y no hubiera aplicado la sangre a la puerta? ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubiera perecido juntamente con los primogénitos de los egipcios. Para ser salvo de la destrucción, de la muerte, de la plaga que se iba a presentar, la persona tenía que creer en las advertencias que Dios daba y deberían de aplicar la sangre como Dios lo había establecido. Tenía que creer. Esto me
me deja pensando un poco. ¿Por qué Dios dice que hagamos algo, que actuemos conforme a su palabra, pero las personas no creen? Hacen caso omiso. No es cierto. No funciona así. Yo tengo un mejor razonamiento que el que tiene Dios. Me parece que yo voy a hacer las cosas de esta manera. ¿Cómo es posible? Y empieza usted a pensar eso en su corazón y empieza a cuestionar. ¿Y qué pasa? Simplemente Dios lo va a dejar que usted sufra las consecuencias de su desobediencia. Desobediencia. Entonces, un pueblo nuevo necesita que exprese un acto de fe en la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros este evento histórico del Éxodo y la manera que Dios lo liberó de la esclavitud y lo salvó de la muerte de los primogénitos? ¿Qué significado tiene para nosotros, hermanos? Lo leemos y podemos pensar, bueno, es algo que compete al pueblo de Israel. Para nosotros no tiene ningún sentido, significado. ¿Podemos concluir en eso? Claro que no. Tiene mucho significado, porque estos eventos históricos apuntan a una realidad espiritual muy importante. Lo que vemos aquí en este relato es uno de los acontecimientos más sorprendentes de los hechos históricos que enseñan la realidad de nuestra condición espiritual, de nuestra necesidad de salvación y la manera como Dios ha provisto un Salvador. En este evento de la Pascua encontramos muchas figuras tipológicas que siglos más adelante se observa sus antitipos o el cumplimiento de esas figuras en el Nuevo Testamento. Quiero hablarles para que me entiendan, porque aquí hay mucha tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es un método de interpretación que identifica a personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento, o sea, esos son los tipos que prefiguran o se cumplen plenamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo. Y el libro de Hebreos nos habla de muchas cuestiones tipológicas y que vemos que el tipo se cumple en Cristo. Por ejemplo, el sacerdote que expiaba los pecados del pueblo es un tipo de Cristo, de cómo Él expía. Y así podemos ir avanzando, hermanos, y les puedo decir muchas cosas acerca de la tipología bíblica, porque la tipología es un símbolo profético donde el modelo original apunta hacia la figura de Cristo y la obra redentora de Él. La tipología no es alegoría, y no voy a alegorizar más lo que sigue más adelante. No es alegoría. A diferencia de la interpretación alegórica, la alegoría busca siempre significados ocultos o que son producto de la imaginación de los hombres. La tipología tiene una base histórica real y correspondencias comprobables. Hermanos, miren, yo le puedo alegorizar acerca de las moscas. Y si las moscas es esto, es aquello. Le puedo alegorizar acerca de las ranas. Le puedo alegorizar acerca de muchas cosas que están pasando en este momento. Pero no es una interpretación alegórica. Es una interpretación histórica donde sucedieron eventos y donde se muestran pues esos tipos que después vamos a ver su cumplimiento más adelante en el Nuevo Testamento. Se los comentaba. Esta tipología tiene una validación bíblica, porque los tipos son confirmados como tales por los propios escritores del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Juan,
el autor de los Hebreos, y nos habla que son confirmados bajo esa inspiración divina. ¿Por qué digo de la tipología bíblica? Porque la Pascua es relevante y tiene importancia para nosotros porque nos habla precisamente de esa institución que está apuntando hacia Cristo. Cada vez que vemos toda esta institución en el Antiguo Testamento, está apuntando a que su cumplimiento en Cristo siglos más adelante. Todo tiene que ver con la persona de Cristo, tiene que ver con la obra redentora de Él, y por eso es importante que nosotros entendamos qué significado tiene para nosotros la Pascua. Y lo voy a explicar. Así como el pueblo de Israel pasa de una vida vieja, de una identidad vieja, ahora en Cristo nosotros hemos comenzado una vida nueva, una nueva identidad. Anteriormente nosotros éramos esclavos, no de los hombres, pero sí del pecado. El pecado nos definía, el pecado nos ponía en un estado de esclavitud. Romanos 6, versículo 17 y 18. Es el apóstol Pablo hablando sobre esa condición en la que estábamos. Dice el 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. ¿Qué significa, hermanos? El pueblo de Israel estuvo en una condición literal de esclavitud. Nosotros hemos estado en una condición de esclavitud, pero del pecado. Antes de ser libre, ¿qué es lo que lo definía a usted como persona? Estábamos tan esclavizados que no podríamos, a pesar de que buscáramos nuestra libertad de aquello que nos dominaba, como mucha gente ha buscado esa libertad a través de otros mecanismos y no puede simplemente. Mucha gente quiere salir de esa condición. Es que me esfuerzo y no puedo, vuelvo a caer una y otra vez. Hermanos, el pecado define a las personas en la esclavitud. Es una realidad. Pero ahora en Cristo, usted como creyente, como hijo de Dios, usted ahora tiene una vida nueva, tiene una identidad nueva también. Ya no es esclavo, ya no está en esa condición. Ahora tiene esa identidad de que es parte del pueblo de Dios, ahora es hijo de Dios, adoptado por Dios. Ahora somos así, ahora estamos. Que la gente dice, ¿quiénes eras antes? ¿Quién eras tú? Pues ¿sabes quién? Si tú dices que yo me defines con el pasado, sí lo entiendo. Pero ahora, en la actualidad, yo tengo una nueva identidad en Cristo. Soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios, aunque la gente me diga que no soy hijo de Dios, aunque me juzguen, aunque me critiquen, aunque pongan en duda. Muchas veces mi identidad, la palabra de Dios dice que yo soy hijo libre ahora por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si usted tiene esa nueva identidad, usted tiene nueva vida en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Nosotros somos ahora libres. Libres del pecado. Créalo.
Créalo. Porque muchos no creen que son libres ahora. Están todavía esclavizados a su pasado por lo que hicieron, por el testimonio que tienen, se sienten avergonzados y obviamente pues puede dar vergüenza por una vida que uno lleva sin Cristo, pero eso no debe de definir a un hijo de Dios ahora. Somos hijos, somos libres, somos nuevas criaturas ahora. Hermanos, Cristo es el Cordero perfecto que quita el pecado. Y lo decía, no solamente lo quita, sino que nos hace libres. Juan 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo nos libertare, serás verdaderamente libres. O sea, la nación de Israel con esto tendría que ver hacia el futuro y saber que a pesar de que ellos fueron esclavos físicamente, también tenían que obtener una libertad espiritual de la liberación del pecado. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, les dice a ellos: si el Hijo los hace, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Nosotros ahora en Cristo ha quitado ese pecado y nos ha dado esa libertad. Dice la palabra de Dios. Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7. Que ahora nosotros, como cristianos, no celebramos la Pascua como tal. No la celebramos. No necesitamos de matar un cordero y juntarnos 10 personas, con una familia que se componga de 10 personas, y empezar a comer con hierbas amargas y panes sin levaduras, y asar el cordero y luego desangrarlo y poner la sangre en las puertas. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo ya ha sido sacrificado. Por eso la iglesia cristiana no celebra la Pascua. ¿O si la celebramos? ¿O la debemos de celebrar? No celebramos Pascua. ¿A quién celebramos? Celebramos a Cristo. Porque Él ha sido nuestra Pascua. Porque Él ha sido el Cordero Pascual que vemos en Éxodo. Ahora, ¿qué vemos también, hermanos? Así como la salvación del pueblo de Israel dependía de la sangre untada en las puertas de sus casas, no dependía de una conciencia que ellos tuvieran de pecado, no, ni de poseer ciertas gracias, de ninguna experiencia espiritual que pudieran haber tenido. La seguridad dependía únicamente de la sangre, y que esa sangre puede usar en el lugar correcto, estarían salvos. Nuestra salvación espiritual depende únicamente de la sangre de la cruz. Con ella rociada en los dinteles de nuestros corazones, estamos tan seguros como un profeta o un apóstol. La sangre de la cruz es el fundamento de nuestra salvación. Depende únicamente, hermanos, de la sangre de Cristo. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer. No son nuestras buenas obras, no son las buenas acciones, no son nuestros méritos propios que nos salva. No es porque venimos a la iglesia, no es porque oramos, no es porque diezmamos, no es porque hacemos estas cosas o hacemos aquellas. No, la salvación depende de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Fue la sangre que fue derramada en la cruz.
No la sangre que fue derramada cuando fue circuncidado. No de la sangre cuando Él sudó en el monte de Getsemaní. Es la sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario, en la cual nosotros tenemos esa seguridad, esa salvación. Es solamente Jesucristo, hermanos. Ese es el fundamento, pues, de la salvación nuestra. Entonces, la salvación dependía de la palabra de Dios también, quien prometió que si ponían, pues, o hacían lo correcto, Él pasaría de largo. ¿Podría ser posible que alguien pusiera la sangre y todavía sentir esa ansiedad? Bueno, ¿y Dios irá a cumplir? ¿Y qué tal si el ángel se equivoca y entra aquí a la casa y mata a nuestro hermano mayor, a mi hijo primogénito? No, hermanos, no tendría que ser así, porque la seguridad dependía no de su estado de ánimo, sino simplemente de la presencia de la sangre en el marco de su puerta. Nuestra, pues, seguridad depende en esa sangre de Cristo. Ahora, el pueblo hebreo tendría que recordar cómo comenzó esa nueva vida y esa nueva identidad y salvación. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Tenemos algo que nos recuerde de cómo comenzó nuestra nueva vida y esa salvación y esa identidad que tenemos como hijos de Dios ahora? ¿Tenemos algo así, hermanos? Nosotros como iglesia tenemos también un recordatorio de cómo fue posible nuestra salvación. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es ese recordatorio? ¿Qué dicen? Es la Santa Cena. Porque Pablo dice en Corintios 11, en la primera, 24 y 25, que cada vez que comamos y bebamos del pan y del vino, que lo hacemos en memoria de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recordando ese sacrificio perfecto que nos dio nueva vida, nos dio un nuevo estatus, nos dio libertad del pecado, nos dio vida eterna. Es un evento que jamás debemos pasar por alto. Cada vez que la iglesia se congrega para celebrar la Santa Cena, no la Pascua, sino la Santa Cena, está recordando este evento tan trascendental para la vida nuestra. Lo estamos haciendo. Y este recordatorio tiene que ser hasta que Cristo venga. La pregunta que quiero plantear: ¿por qué cada vez, hermanos, que anunciamos que vamos a celebrar la Santa Cena, por qué pocos le toman poca importancia a este recordatorio? ¿No es importante para ustedes? ¿No les recuerda constantemente acerca de participar de esta institución que Cristo estableció? ¿Por qué es tan fácil? No, yo no participo de la Santa Cena. Hoy no voy, va a haber Santa Cena. Pues que la celebren. Y hay algunos, no todos, pero hay algunos que no participan, simplemente no vienen o se abstienen de participar. Yo sé que puede haber muchas cosas en su corazón, que pueden tener miedo por no tomarla indignamente y no caer en condenación de parte de Dios, lo entiendo. Pero ¿cuántas veces nosotros celebramos la Santa Cena? Es una vez por mes que estamos recordando a Cristo, estamos celebrando al Señor. De esas 12 veces, ¿cuántas veces tú participas en esta celebración? ¿Qué tan importante es para ti?
Hermanos, a veces llego a pensar, Señor, ¿por qué el sacrificio que tú llevaste y lo llevamos a la celebración a través de esta institución de la Santa Cena no tiene algo de importancia en algunos cristianos? ¿Por qué no participan? Y usted puede decir, yo recuerdo todos los días lo que Dios ha hecho por mí. Puede estar pensando de esa manera. Pero la celebración de la Santa Cena, que es un recordatorio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿es opcional o es un mandamiento, hermanos? Nomás quiero que me digan, ¿es opcional? ¿Lo tomamos si queremos? ¿O es un mandamiento que es algo descriptivo que se tiene que hacer continuamente? Y si es un mandamiento, entonces ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vamos a celebrar, vamos a recordar de cómo fue posible mi salvación, mi libertad, mi nueva vida en Cristo. Quiero ser cada vez más consciente de esta verdad espiritual en mi propia vida y en la propia vida de la iglesia. Están diciendo unos hermanos, hermano, ¿cuánto tiempo, cada cuándo recuerdan ustedes o celebran la Santa Cena? Pues cada mes. Dice, ¿y por qué aquí no la celebramos? 3 meses y no la celebramos 4 meses. Y otras iglesias, nunca. O una vez cada 6 años. Hermanos, Dios nos ha dado pues un recordatorio para que continuamente estemos haciendo esto en memoria de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y finalmente, de lo que quiero compartir, es esencial la fe en Cristo para llegar a alcanzar esa libertad y salvación en Dios. El hombre no puede ser libre de su pecado si no es a través de Jesucristo. El hombre no puede ser salvo de la muerte eterna si no es a través de su Hijo Jesucristo. El hombre puede inventar cualquier medio, manera, para querer alcanzar la salvación y ser liberado de ese juicio divino, pero la Escritura dice que es a través de Jesucristo, es a través de la fe en Él. El Señor Jesús dijo en Marcos 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona. El Evangelio no solamente lo tenemos que entender como un mensaje. El Evangelio es una persona real. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para que sean libres, para que tengan salvación. Pobrecitos de los hombres que buscan su libertad de sus vicios que tienen y no la pueden alcanzar porque alguien les dice, no importa lo que tú creas, si crees en una piedra está bien, si crees en una silla está bien, ese es tu Dios. Pues ese Dios de piedra y ese Dios de silla no puede hacer libre a nadie. Necesitas a Cristo, únicamente a Él, porque en Él verdaderamente hay libertad,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y obviamente si no tienes fe, no puedes tener salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí son libres en Cristo? Creo que nomás hay dos, hermanos. Tengo que concentrarme en predicar más el Evangelio cada domingo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos libres en Cristo? Gloria a Dios. Ya estaba muy preocupado, hermanos. Si de 100, solamente 4, hermano, ¿qué está sucediendo? Pero qué bueno, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí han reconocido y han tenido fe en Cristo y han alcanzado esa nueva vida y esa libertad en Él. Así el pueblo de Israel, Dios les da eso que tanto anhelan. Y es a través, pues, de la sangre que pueden lograrlo. Es a través, y parece que soy muy repetitivo, hermanos, pero quiero puntualizar, es a través de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo, que somos libres. Y ahora que somos libres, vivamos como gente libre. No tenemos por qué seguir dominados por el pecado. Cree que eres libre en Cristo. Cree que eres salvo en Cristo. Cree que tienes vida eterna en Cristo. Ya no podemos obedecer al pecado, sino tenemos que obedecer a la justicia. La vida nueva en Cristo demanda una vida de obediencia, una vida de santificación,